Y hoy les traigo un video en el que hablaremos sobre una de las grandes, si no es que una de las máximas leyendas del fútbol alemán que ha tenido en toda su historia. Así que no me enrollo más, pongamos el intro que comenzamos con este video. En una época sin redes sociales, sin cámaras por todos lados, hubo un hombre que marcaba goles como si fuera una auténtica máquina. Su nombre, Gerhard Müller. Nació un 3 de noviembre de 1945 en la ciudad de Nördlingen, Alemania. Un chico bajo, robusto, de piernas cortas pero poderosas. Muchos decían que no tenía el físico para ser un futbolista profesional, pero lo que nadie sabía es que Gerhard Müller tenía un instinto que no se entrena. Tenía un olfato goleador único en su clase. Comenzaría en el club de su zona, el TSV Nordjylland, un club local modesto, pequeño como muchos que hay en Alemania actualmente. Pero tenía una cualidad única Gerhard Müller. Este olfato goleador lo hizo marcar 180 goles en las 5 temporadas en las que estuvo en este club. Tal fue este impacto en cuanto a los goles marcados por la temporada que un club se fijó en él para que fuese su nuevo referente en ataque. Un club llamado Bayern Múnich. En 1964, Gerhard Müller fue fichado por el Bayern Múnich. En ese entonces, el Bayern Múnich se encontraba en la segunda división. Esto porque la Bundesliga, como la conocemos, fue fundada tan solo un año atrás, en 1963. Entonces, este era un club modesto. Obviamente no tenía la reputación que hoy le conocemos, pero justamente nadie se imaginaba que la combinación Gerhard Müller con el Bayern Múnich crearía una de las duplas más épicas y gloriosas de la historia del fútbol alemán y que posteriormente se convertiría en una de las duplas más épicas y gloriosas del fútbol. Toda la carrera de Gerhard Müller la jugó con el Bayern Múnich. Estuvo un total de 15 temporadas, desde 1964 hasta 1979. Marcó un total de 566 goles en los 607 partidos que disputó con la camiseta bávara. Un promedio que es brutal para la cantidad de partidos que jugó y para la cantidad de goles que marcó. Es monstruosa esta marca. Pero obviamente no solo estuvo marcando goles, también pudo irse del Bayern Múnich con muchos títulos. Entre los más importantes que ganó fueron las 4 Bundesligas, fue 4 copas alemanas y ganó las 3 copas de Europa consecutivas de los años 70, de 1974, del 75 y del 76, además de llevarse una copa intercontinental en 1976. Fue el máximo goleador de la Bundesliga en 7 ocasiones y consiguió una de las preseas más importantes y más gloriosas que hoy en día se tiene: el Balón de Oro de 1970. Gerhard Müller no era un delantero rápido, no corría mucho, no hacía tanto lujo, dribleo, regate con el balón. Él simplemente iba a lo que iba. Iba a pegar y a marcar goles. Eso era todo lo que tenía que hacer el delantero del Bayern Múnich, porque cada toque suyo dentro del área era mortal. Era un tiro que estábamos casi 100% seguros, o más que nada la gente que lo vio jugar, que si le pegaba a Gerhard Müller iba a meter gol. Tenía esta rapidez mental, tenía una precisión que lo convertía en una pesadilla para los defensas, por lo que obviamente era un delantero el cual, si tenías enfrente, ya sea como defensa o como portero, tenías que tener cuidado entre que si el balón te pegaba a ti o si el balón iba a portería. Obviamente no hay que limitar su carrera hacia lo que fue los clubes, también hay que llevarlo a la selección. En este caso, Gerhard Müller estuvo en la Alemania Federal. Müller jugaría 62 partidos con esta selección y marcaría 68 goles. Tuvo más goles que partidos, una marca brutalísima en este sentido. Es un registro que actualmente es muy complicado de replicar, o al menos los delanteros alemanes no han podido replicarla en el fútbol, tanto el pasado como el fútbol moderno. Sus momentos más memorables que tiene obviamente con la selección alemana son 2, y es que conquistó todo lo que pudo ganar con la selección alemana, que fue la Eurocopa de 1972, que fue además el máximo goleador de dicho torneo, y 2 años después se consagraría con la Copa del Mundo de 1974, que además marcaría el gol decisivo, el gol clave del título en la final que jugó ante la Holanda, de un
Johan Cruyff. Entre las cualidades y cosas que le podemos encontrar a Gerard Müller, podremos decir no solamente el olfato goleador, que este tenía, que sin duda era un olfato goleador espectacular, sino que también tenía esta capacidad de anticiparse ante la defensa, tenía esta letalidad dentro del área chica, que esto era muy común en muchos de sus goles, que tenía pies veloces, tenía control, tenía un regate instantáneo, además de que tenía este instinto y esta sangre fría que se le conoce a muchos alemanes, o que es parte del ADN alemán junto con lo que es el ganador y el juego colectivo, además de que tenía esta humildad fuera del campo. Era un pan de Dios fuera del campo, era una auténtica máquina destructora de defensas y de porterías en la cancha. Los títulos obviamente que le podemos contar, vamos a hacer una pequeña recapitulación, porque no solamente hablamos de los títulos colectivos, sino también hay que hablar de los títulos individuales que este señor pudo juntar a lo largo de su carrera. Como bien lo mencioné, había ganado Bundesliga, Copa Alemana, la Copa de Europa, la que hoy conocemos como Champions League, y la Copa Intercontinental. Además de esto, de la Eurocopa y la Copa del Mundo que habíamos mencionado que ganan en los años 70. Pero a nivel individual, ¿qué es lo que ganó Gerard Müller? Pues para empezar, ganó el Balón de Oro de 1970, una de las máximas preciadas que, bueno, hoy en día tiene toda su polémica y todos lo sabemos. Ganó además un total de 7 títulos de goleo en la Bundesliga. Ganó el trofeo a máximo goleador de la Eurocopa del 72, ganó el título de goleo del Mundial de 1970, marcando 10 goles, además de los 566 goles que había marcado con el Bayern y los 62 goles que había marcado con la selección de Alemania. Lo que es Gerard Müller es un símbolo de goleo. Es un señor que sí o sí marcaba goles sin importar contra quién se enfrentara. Fuera un partido de Bundesliga, fuera un partido de Copa de Europa, de selecciones, de Copa de Alemania. Yo creo que hasta incluso podrías decir que es un amistoso, y Gerard Müller jugaba de la misma manera. Marcar goles, ganar el partido. La ambición alemana que él tenía era sin duda el sello de la casa. El ADN ganador germano lo tenía impregnado en las venas, como muchas leyendas que hemos cubierto en otros videos, pero es que justamente tiene esta cualidad de que es un olfato goleador innato. Es algo que hoy en día muy pocos delanteros pueden replicar, obviamente quitando a los alemanes. Digamos que si tuviéramos que irnos a otros países, creo que solamente jugadores como Ronaldo Nazario, como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, entre mencionar algunos ejemplos, son los que más se le acercan a este olfato goleador que tenía, pero este instinto justamente de Gerard Müller es hoy en día muy difícil de replicar. Entre algunos datos curiosos que podemos encontrar de Gerard Müller es algo interesante, y es que él tenía el récord del máximo goleador por temporada, o más bien por año natural. Y este era de 85 goles que había marcado en 1972 cuando consigue esta presea, para que tan solo 40 años después llegara un chavalito, un jovencito argentino que brillaba en Cataluña. Un tal Lionel Messi rompió el récord 40 años después, marcando sus 92 goles en un año natural. Era un récord que obviamente muchos pensaban que nadie iba a romper, porque imagínate marcar 85 goles en un año natural, pues era muy complicado. Ahora imagínate romper ese récord. ¿Qué tenías que hacer justamente para poder romper ese récord de goles? Y ahí es donde un monstruo como es Lionel Messi, uno considerado como el mejor jugador de la historia, dijo: yo voy a cumplir esta odisea. Y no solamente lo hizo con bastantes creces y dejando la vara todavía más alta de como ya estaba. A pesar de esto, Lionel Messi no ha demeritado lo que ha hecho Gerard Müller, lo ha reconocido en varias ocasiones, ha dicho que ha sido su inspiración justamente este delantero para poder ser hoy quien es en día, y vaya que está más que demostrado que si dices que Gerard Müller era uno de sus ídolos, está más que justificado, porque si hablamos del Messi del 2012, era un monstruo completamente, y que de hecho ya ha sido él el que haya roto el récord del alemán, pues habla justamente de que esta inspiración sirvió muchísimo para que hoy en día el campeón del mundo, Lionel Messi, pues tuviera este récord que a día de hoy se ve muy complicado que se pueda romper. Otro de los datos curiosos, y no diría tan curioso porque fue parte del proceso natural que quizás habría hecho Gerard Müller, es que una vez que se retira como futbolista decide entrenar a fuerzas básicas, decide convertirse en un entrenador de jóvenes talentos, y que muchos de ellos obviamente estuvieron en el proceso de él, estuvieron trabajando con él, y obviamente tener a un maestro como fue Gerard Müller pues era un lujo que pocos se podían dar en ese momento. Gerard Müller como tal se retira en 1982 después de que tuvo un pequeño paso por el fútbol de Estados Unidos, específicamente por el Fort Lauderdale Strikes de la NASL,
que era la anteriormente conocida Liga de Estados Unidos antes de que llegara la MLS como la conocemos hoy en día, donde jugaría junto a otros grandes veteranos europeos y que bueno, para ese entonces ya tenía 36 años de edad, entonces ya el cuerpo no le responde igual, ya tenía que estar en un proceso de retiro y pues en una liga que prácticamente no tenía esa profesionalidad que tiene hoy en día, pues era la mejor opción posible. Sin embargo, después de dejar el fútbol profesional, después de dejar todo esto que lo mantenía muy activo durante año con año, pues pasaron momentos complicados. Gerard Müller, a pesar de toda la fama, de todo el éxito que pudo haber cosechado, que a pesar de eso nunca se le subió la fama a la cabeza. Pero sin estas rutinas, sin este día a día que vivía, sin esta presión competitiva que había acompañado a Müller toda su vida, pues obviamente perjudicó. Obviamente decayó en una fuerte depresión y decayó en el alcoholismo. A pesar de esto tuvo un renacer, pudo recuperarse y esto fue gracias a que el mismo club, el club de sus amores, el Bayern Múnich, no lo dejó solo. Le ofreció un nuevo propósito, trabajar como un entrenador de delanteros y un formador de fuerzas básicas en el club, como lo mencioné hace unos momentos. Durante más de 20 años, Gerard Müller trabajó en categorías juveniles donde el Bayern lo había requerido y lo necesitaba y él supo responder. Era un hombre silencioso, humilde, pero que sabía enseñar con una frase que los otros tardaban horas en explicar. Lo que alguien necesitaba planos, estadísticas, a lo mejor un lenguaje, un léxico más depurado, Müller solamente necesitaba decirte una frase. Te lo decía de forma directa, de forma práctica y párale de contar. No necesitaba darte un discurso de 20 años para que entendieras un concepto que era muy fácil de entender. Muchos dicen que su influencia fue clave justamente para formar a las nuevas generaciones de atacantes alemanes y que obviamente es una leyenda dentro del fútbol alemán que obviamente, como lo decía, si te entrenaba Gerard Müller tenías que dar el 150% porque estabas ante una eminencia del fútbol de tu país y obviamente querer tener una carrera similar o igual a la que tuvo él, pues todo el mundo lo quería. A mediados de los años 2000, Gerard comenzó a sufrir una enfermedad que ataca lenta y progresivamente. El Alzheimer. Y esto empezaría a inicios del nuevo milenio, donde empezaría a sufrir estas pérdidas de memoria. En el 2015, tanto su familia como el Bayern confirmaron públicamente que Gerard Müller padecía de Alzheimer y a partir de este momento vivió en una residencia especializada. Fue donde tuvo sus cuidados, donde su esposa estuvo atenta de día y noche, donde incluso el club no lo abandonó. El club se mantuvo con él de pies a cabeza y en palabras del propio Uli Hoeneß, comentado en una entrevista, mencionaba lo siguiente: sin Gerard Müller, el Bayern Múnich no sería el club que es hoy en día y por eso jamás lo dejaremos solos. Gerard Müller tristemente fallecería el 15 de agosto del 2021 a los 75 años de edad en esta residencia que tenía en Múnich. Ese día el fútbol alemán estuvo de luto, se paralizó por completo. Tanto el Bayern, la Bundesliga e incluso la misma FIFA recordaron con orgullo y con honor a uno de los máximos goleadores y delanteros que ha visto el fútbol en el planeta Tierra. Uno de los más grandes de todos los tiempos, un Gerard Müller que no solo fue el mejor goleador alemán, sino que tuvo un corazón humilde de un país que aprendió a creer en sí mismo. Gerard Müller no jugaba al fútbol, jugaba a anotar, jugaba a golear. O como bien dijera otra gran leyenda, un Franz Beckenbauer, si no fuera por Gerard, el Bayern no habría tenido el éxito que tuvo años después. Gerard Müller fue más que un goleador, fue un símbolo de eficacia, de humildad y de pasión. El hombre que redefinió lo que significaba ser un delantero, lo que significaba ser un goleador. El héroe silencioso de aquella Alemania que alcanzó a la cima del mundo, que se coronó campeón de Europa, que se coronó campeón del mundo, que puso al Bayern Múnich en el foco del planeta Tierra, donde igualmente pudo ganar todo lo que podía ganar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El que fue conocido como el Bombardero fue uno de los máximos goleadores en la historia y que a día de hoy se sigue recordando, a pesar de que una enfermedad lo afectó, lo padeció por muchos años y que le hizo olvidar todas las proezas, todas las hazañas, todo lo que hizo a lo largo de su vida. Es un jugador que a día de hoy sigue siendo recordado por chicos, por grandes, por periodistas, por aficionados, por jugadores, tanto viejos como veteranos, como jugadores jóvenes que se están inspirando en él. Todo mundo recuerda a Gerard Müller, todo mundo sabemos quién fue, a pesar de que pudiste o no pudiste haberlo visto jugar, ya sea en televisión o en persona.
a pesar de que dijes, ok, no lo vi en persona, pero sí pude ver sus videos en YouTube y sé la calidad del delantero que era, es un jugador que a día de hoy podemos recordar con mucho cariño, podemos recordar con mucha nostalgia. Si eres una persona que te tocó vivir los partidos de Gerard Müller, qué suerte tuviste, qué gran suerte tuviste. Si solamente fuiste como yo, como cualquiera de los que seguramente están viendo este video, que pudieron verlo a través de resúmenes, de documentales, de videos en YouTube que recopilaban sus goles. Si solamente fue así, tampoco está mal, porque al final de cuentas no tuviste la oportunidad de nacer en la época en la que pudiste haberlo visto en vivo o a través de una pantalla de televisión y ver esos partidos en esos momentos. Pero aún así Gerard Müller dejó una huella que va a ser imborrable de aquí hasta el fin de los tiempos. Pero aquí te invito en la caja de comentarios a que me dejes tu opinión con respecto a esto. ¿Conoces a Gerard Müller? ¿Qué recuerdas de Gerard Müller? ¿Te tocó conocerlo ya en videos o tuviste, o a lo mejor alguien pudo haberlo visto en persona? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, que te estaré leyendo para debatir la conversación y abrir cualquier análisis que tengamos con respecto a las leyendas. Igual si quieres que traiga a otra leyenda alemana al canal, házmelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. Y también estamos cubriendo a las grandes leyendas, pero no solamente alemanas, estamos cubriendo a las grandes promesas alemanas, estamos cubriendo situaciones de los clubes que están pasando en su día a día, así como también en este video que te pongo en este momento, donde estamos hablando justamente de otra leyenda, un rey sin corona. Hablamos de Michael Ballack. Así que gracias por ver este video, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye.